¿Cómo estás, Ramón? Hola Carlos, buenas noches. Muy bien. Ah, ¿Y tú? muy bien, también, mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches. Pues, a ver, bueno, pues hoy toca el camino a la trascendencia. El invitado es Ramón. En este caso me gustaría que te presentes tú, Ramón. No sé, bueno, como te gusta a ti presentarte. Ujú. Bueno, mi nombre es Ramón González. Quizá algunos de acá eh, no me ubiquen tanto. En este caso, eh, soy el administrador de la página El Exilio de los Condenados, perdón. Eh, ya con algo de tiempo de trabajo en Facebook principalmente, o sea, la página, su contenido principal es principalmente el humor, memes, que viene siendo sarcasmo, un poco de comedia, pero siempre de todos modos con cierto contenido académico, ¿no? O sea, no, no dejando de lado esa visión que en este caso, o sea, tienen las ciencias sociales y humanidades. Eh, Soy por el momento un pasante de la licenciatura en filosofía, de la Universidad de Guadalajara, y principalmente mi área de especialización es filosofía de la ciencia, filosofía del lenguaje y lo que viene siendo filosofía ya más moderna, lo que viene siendo el idealismo, Kant, Hegel, y ya también un poco de base en la fenomenología con Husserl y Heidegger. Bueno, pues en este caso, pues bueno, se está uniendo varias gente. Eres el primer invitado que viene que tiene estudios en filosofías ya tal cual académicos profesionales, por decirlo de alguna manera. Y para ponerlo aquí en claro, que yo no soy filósofo, porque muchas veces se confunde por el nombre de la página. Es el tema del que vamos a hablar es el camino a la trascendencia y me gustaría que las personas que se unan o después escuchen esto eh, entiendan que es un espacio de reflexión, que no es un espacio muy serio, que no es un espacio donde necesariamente tenemos que tener la razón ni el invitado o yo, es un espacio de reflexión. Y en este caso me gustaría que hables más tú, porque creo que tú dominas más este tema, que son dos cuestiones de las que vamos a hablar ahorita que eh, pueden parecer sencillas, pero creo que son muy complicadas el cuestionamiento que se va a hacer. ¿Con cuál te gustaría iniciar? ¿Qué es la vida o qué nos hace darnos cuenta que estamos vivos, Ramón? Pues de hecho, o sea, creo que la pregunta principal, o sea, radica en la problematización acerca de este efecto, ¿no? O sea, eh, qué es la vida como tal? O sea, preconcebimos la vida como esta noción orgánica básica de respirar, que nos permite en este caso desplazarnos de un lado a otro. O sea, claramente podemos ver una piedra o cualquier otra condición que no ejerza cierta condición volitiva por sí misma, ¿no? O sea, que no pueda desplazarse o que no pueda reproducirse a sí misma, y en este caso, o sea, preconcebimos la vida como tal, pero realmente, o sea, hay muchas condiciones detrás. O sea, como ejemplo, si hablamos que a lo mejor la vida tiene esta condición de, de relacionarse con el movimiento, pues entonces también diríamos que el universo está vivo, ¿no? ¿Por qué? Porque el universo está en constante movimiento y expansión, ¿no? Y es capaz de reproducirse, ¿no? O sea, las estrellas se destruyen, vuelven en este caso, a reconformarse nuevos sistemas, vuelven a resurgir muchas cuestiones, o sea, en base a ciertos elementos, ya sea químicos, físicos y demás. Entonces, ¿en qué podemos preconcebir esta noción o este aspecto de decir? O sea, ¿es tan fácil definir lo que es la vida, o es tan fácil delimitar la noción misma del concepto? O sea,
principalmente, o sea, como mi formación me lo atañe, o sea, el concebir la vida como tal, como una noción completa o absoluta, es directamente desde el área de Hegel, ¿no? O sea, es una idea completa, que en este caso, o sea, se comprende de forma dialéctica, o sea, necesariamente necesitamos de un concepto contrario que nos ayuda a delimitar las condiciones para la comprensión de esta conceptualización, ¿no? O sea, no resulta tan sencillo, o sea, podemos, como te digo, analizarla desde cualquier punto de vista y suponer que si llega a ser algo sencillo definir el elemento de lo que es la vida, pero en realidad no resulta tan de esta forma simplista, ¿no? Como se llega a suponer, ¿no? Sí, pues sucede muchas veces que queremos definir la vida biológicamente y químicamente, ¿no? Como si necesariamente fuese a ser observada en lo material. Y bueno, a mi percepción hay todo esto que no vemos, que también influye en la vida. Se ha hablado mucho de la voluntad aquí en estos últimos programas. Bueno, no sé qué opinas de eso, de que también hace falta esto que no es visible a los ojos. Sí, o sea, son muchas otras condiciones, ¿no? O sea, son aspectos adicionales, pero pues en este caso también estaríamos hablando de condiciones azarosas, ¿no? Porque pues en última instancia las plantas también en este caso las consideramos seres vivos, pero ellas en este caso, o sea, no se corresponde con esta última relación de voluntad, ¿no? O sea, ellas por el azar, pues no pueden desplazarse por ellas mismas. O sea, sí la raíz en este aspecto busca esta condición de sobrevivir a sí misma y, o sea, conseguir agua, nutrirse, otros aspectos, pero sí, o sea, ya no puede generar un desplazamiento más allá de lo que vienen siendo sus raíces, ¿no? A comparación, digamos, de otros seres vivos que sí tienen esta condición de movilidad, ¿no? O sea, se habla de vida vegetal y vida animal, hay muchas condiciones de diferencia, incluso, o sea, en el propio reino animal, o sea, nosotros como seres humanos, eh, todo este aspecto de una noción de ser conscientes de nosotros mismos, ¿no? Ya un poquito más adelante hablaré sobre esta noción en Heidegger, que es lo que viene siendo el ser para la muerte. O sea, hay muchas otras condiciones que en este caso, o sea, generan o aparentemente es lo que desarrollan en el ser humano esta conciencia o esta noción de un aspecto superior racional, ¿no? ¿Ok? Y cómo, bueno, me comentas desde una corriente, o tienes una corriente en específico en cómo lo catalogarías lo que es la vida. Como tal, eh, lo mencioné, ¿no? O sea, o sea, para poder comprender qué es la vida, o sea, tenemos que hablar de una idea absoluta, ¿no? O sea, una idea acabada por completo, que en este caso, o sea, no se comprende en su totalidad. ¿Por qué? Porque al final del día, o sea, estamos hablando de que para nuestra desgracia o para nuestra gracia, fortuna o lo que sea, somos seres finitos, ¿no? Imaginemos en este caso, o sea, la otra cuestión, ¿no? O sea, está la contraparte, eh, que en este caso, o sea, un ser que no muere, ¿cómo realmente se asegura de estar vivo? O sea, la piedra no va a morir, entonces, ¿cómo realmente podemos definir la vida sin la otra condición? O sea, no nos damos cuenta de que realmente existe algo distante a lo que viene siendo la vida, eh, sin esta otra noción, ¿no? O sea, Dios en este caso, o sea, es un ser infinito que bajo otras condiciones resulta complejo entender para él lo que viene siendo
la vida o la muerte, ¿no? O sea, para él no existen estos elementos, pero en este caso, o sea, en el área, digamos, del absoluto, ambos forzosamente tienen que aparecer para comprenderse el uno al otro, o sea, como lo menciono, no se comprenden en la totalidad. ¿Por qué? Porque somos seres finitos, que en este caso estamos delimitados y tenemos ciertas condiciones que no nos permiten comprender en última instancia estas condiciones absolutas, como vienen siendo la vida, la muerte, o sea, son condiciones que nos sobrepasan, o sea, que trascienden a nosotros mismos y que en este caso, o sea, caminamos sí en este trayecto hacia querer obtener una comprensión de estos elementos, pero que realmente, o sea, nunca vamos a conseguir. ¿Por qué? Porque nos falta tiempo, nos falta elementos más allá de nosotros mismos que nos permitan una comprensión de la totalidad. O sea, hablar de la vida es como decir, sé lo que es el color azul, ¿no? O sea, no. Claro, ¿Por claro. qué? Porque no se lo puedes definir así, o sea, el color azul, pues sí, a lo mejor es un color que está entre estos límites, entre estas nociones, pero no puedes ir más allá. Sí, y el color también termina siendo una combinación de más cosas, ¿no? Porque no es, el azul no termina por ser absoluto, tiene otros colores para llegar al azul. Lo estoy viendo como si fuese la vida un proceso con la inminencia de que tienes que morir, porque también vivir es morir, entonces para trascender hay que tener la inminencia de saber que se va a terminar de alguna manera, ¿no? Por ahí lo estoy entendiendo un poco, pero no sé si va por... Sí, o sea, el camino, o sea, como lo plantea Hegel, o sea, como lo plantea en su entendimiento, eh, en definitiva, o sea, dentro del propio idealismo se trabaja toda esta noción conceptual, ¿no? O sea, empezar, o sea, como lo menciona Charlie, empezar con las esencias, o sea, pues resultará feo, resultará para muchos poco práctico, pero en última instancia, o sea, el querer entender por completo un concepto necesita esta condición, ¿no? O sea, al llegar a su esencia al límite, o sea, ya el propio Aristóteles, desde la antigüedad, no lo decía, ¿no? O sea, podemos hablar de cierta episteme, o sea, del conocimiento que tenemos de la realidad, pero pues realmente la vida no está inmersa en esa realidad, o sea, la supera por mucho y pues gracias en este caso, o sea, tener esta condición de vida nos ayuda a comprender la realidad. Entonces, en base a eso existen muchas otras cuestiones, o sea, que al final del día terminan por ser metafísicas. ¿Por qué? Porque están intrínsecamente ligadas a nosotros, o sea, podemos mirar hacia afuera, pero normalmente lo más complicado es mirar hacia adentro, o sea, muchas de las veces no nos preocupamos por qué hay aquí adentro, o sea, por eso la psicología también en este caso ha sufrido bastante. ¿Por qué? Porque lo complicado realmente es qué hay dentro de nosotros que nos permite condicionar el mundo de afuera, comprenderlo, pero, o sea, ¿cómo logramos comprendernos a nosotros mismos? O sea, incluso cómo podemos llegar a comprender las condiciones lógicas dentro de nosotros mismos, o sea, el tiempo, las matemáticas, todas estas condiciones, o sea, que al final del día son mucho más complejas y que al final del día no tienen un correlato físico que nos ayuden a condicionar un, como tal, un fenómeno inteligible. Quizá la lógica del fenómeno inteligible es el paso del tiempo, ¿no? O sea, podemos comprender la realidad de una forma lógica. ¿Por qué? Porque tenemos pasado, presente, futuro, o así lo imaginamos, ¿no? O sea, la lógica funciona de esta forma, ¿no? O sea, antecedente, consecuente, que va de forma lógica. Si sucede esto, normalmente va a suceder esto. Entonces, ese es el problema, ¿no? Y ya con la vida, pues, te vienen muchas problemáticas adicionales que realmente, o sea, empiezan a pesar mucho. Y como te digo, el problema es, sí, podemos trascender de nosotros hacia afuera, pero realmente podemos hacer
hacia nosotros, hacia adentro, comprendernos hacia nosotros mismos y qué es lo que nos configura como tal. Se han hecho inmensos esfuerzos. La filosofía es el más claro ejemplo, ¿no? O sea, desde el idealismo, lo que viene siendo pragmatismo, racionalismo, en inmensos, te digo, o sea, esfuerzos que prácticamente, o sea, configuran toda la historia de la humanidad y que realmente no hemos llegado a una respuesta certera, atinada, que nos brinde el entendimiento sobre estos temas. Sí, pues es un cuestionamiento que revoluciona, ¿no? ¿Qué es la vida? Es algo que es una pregunta que lleva muchos años dando de qué hablar y no creo que, o por lo menos desde mi perspectiva, no creo que haya una respuesta clara, ni creo que la tengamos pronto. Y como mencionas, en la psicología tratamos de, de ver hacia adentro para generar nuevos ecosistemas hacia afuera, ¿no? Porque muchas veces somos jueces de casas ajenas y hay un dicho de el buen juez por su casa empieza. Y creo que ahí empieza cómo percibes tú tu vida, cómo percibes la vida de los demás. Porque somos, muchas veces cacareamos el sentido, y a lo mejor me estoy metiendo en otro tema, pero muchas veces cacareamos y eso a veces hace, el cacarear lo que otros nos dicen hace que se pierda esto de lo que tú realmente crees, de lo que viene de ti. Sí, es que en este caso, o sea, nuevamente entrar en estas nociones, o sea, la propia epistemología, si bien ya a estas alturas, digamos, ya en sí misma ha generado avances importantes, pero realmente, o sea, las nociones principales en las que seguimos manejando la epistemología es el conocimiento del mundo exterior, ¿no? O sea, eh, existe una realidad, sí, que está fuera de nosotros, sí, que podemos comprender, sí, en base a qué criterios, a nuestros propios criterios, o sea, lo he hablado en otras transmisiones, en este caso, se imaginemos que igual logramos contactar a otra especie inteligente, pero que pues a lo mejor ellos conciben la realidad de otra forma, ¿no? O sea, y su epistemología va a ser diferente a la que nosotros manejamos, ¿no? O sea, nosotros, bien en base a nuestros sistemas, hemos generado ciertas nociones que nos ayudan a comprender la realidad de tal forma, o sea, te digo, nosotros comprendemos la realidad así, futuro, más bien pasado, presente, futuro, y suponemos, digamos, que hay cierta direccionalidad de esta forma, ¿no? O sea, como una condición de avance, pero en realidad, o sea, la propia filosofía o algunos filósofos dicen, pues realmente hacia qué estamos avanzando, ¿no? O sea, realmente, pues estamos siguiendo caminos nada más, o sea, no es como que tengamos una dirección hacia realmente un perfeccionamiento de nosotros mismos y de nuestra racionalidad. Queremos suponer y lo que nos conviene creer es que sí. ¿Por qué? Porque si no, entonces estamos entrando en otras muchas dinámicas que realmente no serían convenientes, ¿no? Y principalmente en base a esto, digamos, hemos generado ciertos efectos que a lo mejor, o sea, nos han traído ciertos beneficios, ¿no? O sea, la propia tecnología y muchos otros aspectos, pero al final del día también la tecnología ha afectado, ¿no? O sea, eh, digamos, uno de los principales desarrollos de la tecnología es las armas, ¿no? O sea, y pues prácticamente en base al desarrollo de nuevas armas y de nuevos elementos, pues prácticamente cada vez más personas han perdido la vida, ¿no? O sea, si lo desarrollamos como elementos morales, o sea, realmente pues la tecnología ha servido o ha perjudicado. En base a esto, o sea, ahí hay otra noción, o sea, ¿qué tan dueños somos nosotros de decidir quién vive y quién muere? O sea, ¿cómo podemos definir qué es lo verdaderamente importante, digamos ya, en un ámbito moral, ¿no? O sea, también la muerte se ve como, digamos, como algo amoral, más bien no amoral, sino algo que no debería de suceder y por eso, o sea, se le da este aspecto que en este caso, o sea, se supone que deberíamos morir ya que nuestro cuerpo deje de funcionar
por sí mismo, ¿no? O sea, por su propia cuenta. Cuando alguien en este caso se apodera de la vida de otro, ¿por qué? Porque le disparó, no sé, lo acuchilló o cualquier otra cosa, o sea, lo, lo diseñamos como un aspecto de legislación donde realmente nosotros no somos el elemento. ¿Para qué? Para restarle la vida a otro. O sea, ¿por qué? Porque estamos cortando su camino hacia su propia trascendencia, ¿no? Lo que se ha hecho como humanidad o creer esta noción es que realmente, o sea, debemos de trascender por nuestras propias armas y elementos, que en este caso, o sea, nos ayuden a trascender en el sentido de que, o sea, no seamos olvidados en el ámbito de la mortalidad, ¿no? O sea, esta trascendencia en este ámbito significaría generar la obra suficiente para que en el futuro se hable de nosotros y no nos perdamos en las condiciones del tiempo, ¿no? Sí, pues me recuerda a esta anécdota de Alejandro Magno que no sé si es real, pero sirve de algo, con Diógenes, que está ahí y le dice, oiga maestro, ¿usted qué necesita de mí? Es que te quites, que me estás tapando el sol. Y bueno, estamos hablando del cinismo de Diógenes, pero dice, ¿por qué no vienes conmigo de alguna manera? Palabras no textuales. ¿Por qué no viene conmigo a conquistar el mundo? Y dice, pues es que de ese viaje no vas a regresar. Mejor me quedo aquí donde puedo ser. De alguna manera es como lo entiendo. Él busca esa trascendencia y el humano busca esa trascendencia de conquista, de dejar huella. Y también entrando un poco más en aspectos de referencias, hay una película de Johnny Depp que se llama Trascender. Eh, Johnny Depp se convierte en una máquina, en una conciencia, como se mete al internet. Y ahorita estaban hablando de la conciencia, por aquí preguntaba alguien sobre la conciencia. ¿Puedes seguir vivo y ser trascendente siendo una máquina? Ahorita que está este tema, esta revolución digital, ¿tú cómo ves ese tema? ¿Se puede pasar tus memorias a una máquina y seguir siendo tú de alguna manera? El asunto, digamos, ya de la inteligencia artificial, o sea, ya es un asunto igual complicado. El otro asunto, o sea, nuevamente volvemos a caer en las condiciones de la esencia, ¿no? O sea, ¿qué nos hace ser a nosotros nosotros? Nuestras condiciones históricas, nuestras memorias, los elementos que nos configuran. O sea, como por ejemplo, si mi cerebro, o sea, pensándolo así de esta forma, eh, pasar a una máquina, yo ya no sería yo. ¿Por qué? Porque ya no soy, o sea, la máquina está separada, o sea, está mi cerebro en otra condición y esa máquina ya no habría sido procreada por mis padres, ¿no? O sea, bajo condiciones históricas, ya no sería yo como tal, o sea, sí sería a lo mejor mi configuración neuronal y mis memorias y todas esas condiciones en la máquina, pero sí ya no sería yo como tal bajo mis condiciones elementales, ¿no? Como lo menciona Charlie, el Claro. transhumanismo, o sea, si es algo que se ha configurado a última instancia, es algo bastante complejo, pero sí, nuevamente, o sea, es condicionarte a ti mismo, o sea, nuevamente, el problema es eso, o sea, el ser humano busca esta condición de permanecer a como de lugar y cree o supone en cualquier momento que, o sea, la forma de permanecer es permanecer con vida, o sea, cada vez la expectativa de vida es lo que nos ha llevado a desarrollar igual, de cierta forma, grandes avances en medicina y en otras condiciones, cuando en realidad, o sea, pues prácticamente en la historia, muchos de los grandes héroes, o sea, no vivían más de 25, 30, 40 años, ¿no? O sea, lo acabas de mencionar, ¿no? O sea, Alejandro Magno tuvo una vida corta y conquistó, o sea, gran parte del territorio, o sea, de eso se trataba, ¿no? O sea, de trascender. Asimismo, no importa cuánto tiempo, en este caso, permanezcas en este plano de la existencia, ¿no? O sea, sino que con tus obras puedas permanecer en la mente
pues de los demás, o sea, trascender la condición temporal en base a la voluntad y al desarrollo, digamos, de ciertas nociones o de ciertos aspectos que te identifiquen únicamente a ti, o sea, no vamos a confundir a Alejandro Magno con Napoleón, o sea, los dos igual fueron grandes conquistadores, pero cada uno, o sea, desde su época histórica y desde sus condicionamientos, o sea, a lo mejor si tú le preguntas a una inteligencia artificial los puede llegar a confundir, pero digamos para una inteligencia capaz de regenerarse y de recrearse a sí misma, o sea, no, o sea, son personas y personajes completamente diferentes. Entonces, todas estas nociones, sí, como lo dice Charlie, o sea, pensar en la eternidad es pensar en un hastío, o sea, yo en su momento llegué a desarrollar unos escritos que en este caso hablan acerca de Lucifer, que en este caso, o sea, se ve como el personaje contrario de Dios, cuando en realidad, o sea, es, digamos, sería como su contraparte, ¿no? Y su noción necesaria, ¿no? O sea, y Lucifer está harto de esta eternidad, ¿no? O sea, dice, para mí, o sea, lo peor que me pudo haber pasado es saber lo que es el tiempo, ¿no? O sea, Dios no lo sabe, lo saben ustedes seres humanos y yo. ¿Por qué? Porque pues, tengo esta condena sobre mi conciencia. ¿Por qué? Porque, o sea, fue parte del castigo que a- le asignó Dios por esta revolución, ¿no? Eh, sí, como lo dices, o sea, en su momento, o sea, la eternidad nos volvería locos, o sea, porque tendríamos tanto tiempo y tantas cosas por hacer, si de hecho con nuestra finitud muchas de las veces nos estamos volviendo locos, imaginemos, o sea, ¿qué haríamos con esta noción de decir, somos inmortales? O sea, ¿qué haríamos? Es el otro aspecto, ¿no? Claro, claro, pues este tema de todo lo que mencionas de los héroes, Aquiles, que le dicen, inclusive le mencionan, si vas a esa guerra vas a morir, y dice, no importa, quiero eso, porque quiero trascender, ¿no? Quiero estar en los libros, quiero estar en la historia, quiero ser alguien. En la película de Aquiles, no, eso sí ya no sé si es verdad, en la película de Troya le pregunta a un niño, yo no pelearía con esta persona. Bueno, por eso no vas a ser recordado. A lo mejor, bueno, la historia de la humanidad es muy violenta, es muy de sangre, pero sí concuerdo con lo que mencionas, no, yo no me veo viviendo para siempre e inclusive creo que la segunda pregunta de cómo te das cuenta que estás vivo, pues tiene que ver con la vida, con la muerte. Se, se piensa mucho en la muerte como algo, lo mencionabas al inicio de la plática, como algo que tiene que ser malo y a veces hasta uno supera su propia muerte, por decirlo de alguna manera, lo aceptas, pero luego empiezas a tener miedo de que se te va a morir un ser cercano a ti. Pero pues llega a ser un poco egoísta, ¿no? Creer que siempre que alguien viva para siempre. Está esta anécdota de Sócrates cuando bebe el veneno, se me va ahorita el nombre, y sus allegados, sus alumnos están diciendo, oye, pero ¿por qué estás tan tranquilo? Porque mencionan que está muy tranquilo en el momento de morir. Dice, pues que ya conocí la vida, ahora estoy ansioso por conocer la muerte. Por ahí iría este camino a la trascendencia, ¿no? Sí, o sea, digamos, todos estos personajes avatáricos, heroicos, tienen esta configuración, ¿no? O sea, de transformarse en grandes maestros. ¿Por qué? O sea, porque no conocieron como tal el miedo. ¿Por qué? Porque eso es lo que los llevó a trascender, o sea, su tiempo, ¿no? O sea, no generaron esta condición de aferrarse a su elemento mortal. ¿Por qué? Porque ellos sabían, o sea, que morir es parte de darse cuenta o de finiquitar esta condición de que realmente, o sea, vivieron. O sea, si no mueren en algún momento, ¿cómo realmente configuras o cómo realmente consideras que estuviste vivo? O sea, no hace mucho, o sea, creo que también eres más o menos contemporáneo. Te tocó ver a lo mejor la serie de Highlander, ¿no? El Inmortal, que en este caso, o sea, se peleaba en esta condición de permanecer con vida
o sea, y se tenían que cortar la cabeza. ¿Por qué? Porque era la única forma de matar a otro ser inmortal, y pues en este caso, o sea, se ve ahí que hay muchas condiciones. Como dice Charlie, sí, Nietzsche, o sea, hace esta mención de que no se le teme a la muerte cuando tu vida ya está consumada. También otro de los aspectos que te había comentado es esta noción, o sea, de que Nietzsche, o sea, mata a Dios. De hecho, no es el primero, o sea, Hegel ya también lo había matado, o sea, Dios ha muerto. Esta frase, o sea, de Dios ha muerto es la infinitud dio paso a la finitud misma, o sea, Dios tiene que morir, o sea, de hecho en el propio hay un canto muy específico, digamos, bastante católico, que dice, si el trigo no muere, no se puede cosechar, o sea, si la semilla de trigo no muere, en este caso no se transforma nuevamente en una planta de trigo nuevamente. ¿Por qué? Porque desaparece por completo lo que es la semilla de trigo para convertirse nuevamente en una planta, ¿no? O sea, perdemos algo, pero nos convertimos en otra cosa, ¿no? O sea, Dios perdió su inmortalidad, pero dio paso a la mortalidad de toda la humanidad, ¿no? O sea, Dios, en última instancia, para Nietzsche no murió en vano, sino, o sea, dio paso al hombre mismo, que en este caso, o sea, se tiene que trascender, y por eso Nietzsche nuevamente habla de esta condición de decir, bueno, o sea, ahora le toca al hombre inmortalizarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque, o sea, el hombre, al ser un ser mortal, ahora tiene que trascender hacia la contraparte, ¿no? O sea, hacia volverse un ser más allá de sí mismo, o sea, más allá del tiempo que tiene aquí en este pequeño espacio de vida. ¿Para qué? O sea, para configurarse en, si no en un nuevo Dios, pues sí en un superhombre, ¿no? Por eso este vitalismo de Nietzsche, o sea, disfrazado de cierta parte de pesimismo, Claro, el sí, eterno vale. retorno de lo mismo. Sí, o sea, es un circuito que en este caso se tiene que ir completando paso a paso, ¿no? O sea, de lo inmortal a lo mortal, y de lo mortal a lo inmortal nuevamente, ¿no? O sea, vamos en un eterno retorno sin fin, ¿no? O sea, el propio Schopenhauer también, o sea, hablaba de estas condiciones cíclicas del tiempo. Entonces son todos estos elementos que realmente, o sea, configuran como tal, y aunque no les parezca, o sea, las condiciones de un absoluto, ¿no? O sea, de una idea, de un completo condicionamiento que nos ayuda a comprender de cierta forma todo lo que está a nuestro alrededor, ¿no? O sea, lo comprendamos de forma total o no, pero que en este caso, o sea, todo está configurado, y en este caso, o sea, está cerrado de cierta forma circular o esférica, o como lo queramos ver, y bajo estas nociones, o sea, estamos continuamente regresando, o sea, nosotros como, yo como ahora, o sea, soy padre, en este caso, o sea, yo engendré una nueva vida, ¿no? O sea, y en este caso, o sea, esa vida empieza de cero y va hacia adelante, ¿no? O sea, y esa vida a lo mejor engendra otra vida, y así, o sea, va el camino constante. Sí, sí, creas un proceso y se van regenerando los procesos, ¿no? Es lo que sucede ahorita mismo en mi cuerpo, es ese tema de mueren células, renacen células, y sigue y sigue y sigue, aunque no esté consciente de ello. Y lo que mencionas me hace recordar esta película que está de moda y va a seguir por mucho tiempo, Avatar, no es Avatar. Este morir para vivir, pues básicamente pierde su condición humana el soldado para convertirse en un avatar de la, del nuevo mundo. Se me va ahorita el nombre de la comunidad de los nativos de ese nuevo mundo. Pero sí, así lo trato de comprender, trato de hacer referencias populares para que a la hora de que se escuche, las personas traten de comprenderlo de una manera más, sí, más, de alguna manera más simple, por decirlo de alguna manera. Pero sí comprendo también lo que mencionas de Nietzsche, a veces mal comprendido, que yo lo considero una persona apasionada por la vida, muy,
pues, le gustaba mucho la vida, nomás de repente sus contextos. Eh, por, por eso Nietzsche criticaba tanto la ideología platónica y socrática. Ahí sí, ¿no? ¿Tú qué respuesta tienes ante eso, Ramón? La pregunta que hace Manuel. En este caso, o sea, la crítica de Nietzsche hacia la visión platónica y socrática, principalmente contra Platón, ¿no? O sea, la condición de la crítica de Nietzsche va hacia el inicio del propio o estos elementos de un cristianismo primitivo que da forma a una configuración social, que en este caso, o sea, generó los aspectos de respetar al prójimo y no hacer ejercer la voluntad de poder como tal, ¿no? O sea, para, para Nietzsche, en este caso, o sea, Grecia fue sí la cuna, pero fue, digamos, una cuna acaudalada que en este caso dio para la humanidad ciertos elementos que para Nietzsche no eran agradables del todo, ¿no? O sea, esta noción que en este caso, o sea, el poner la otra mejilla o todos estos elementos que en este caso para el cristianismo primitivo y en sus inicios para el catolicismo fueron básicos, o sea, son tomadas de la cumbre del imperio griego, ¿no? O sea, posteriormente se retoman en Roma, o sea, donde prácticamente, o sea, esta noción donde la sociedad se va cuadrando a ciertos aspectos y a ciertos elementos que impiden el desarrollo como tal de ciertos aspectos humanos, ¿no? O sea, la imposición, el obtener las cosas que uno quiere, o sea, mediante el uso de las fuerzas o de las astucias, que en este caso, entonces, son todos esos aspectos, ¿no? Que en este caso critica Nietzsche, principalmente, o sea, a la cuna de la civilización occidental como tal, ¿no? O sea, pues principalmente, o sea, tanto Nietzsche como Schopenhauer eran dos amantes de otras culturas, ¿no? O sea, ellos, o sea, volteaban y veían a todas las culturas orientales que prácticamente, o sea, permanecieron en guerra hasta, no sé, hasta el siglo XVI o XVII, o sea, eran luchas constantes por sus territorios, tierras y por imponerme como tal ideológicamente ante tu visión. Y, o sea, en Occidente pasaba, pero pasaba más disimuladamente, o sea, ¿por qué? Por la condición del cristianismo, o sea, se ocultaban muchas cosas. Entonces, es todo este aspecto que toma como crítica tanto Schopenhauer como Nietzsche, que en este caso, o sea, en la cultura occidental se permea esta noción de decir, bueno, vamos a conocer la realidad como tal, o sea, vamos a enfocarnos en conocer el mundo, pero no conocernos a nosotros mismos, o sea, es es una de las principales objeciones que le hace Nietzsche a la ideología platónica, donde dice, o sea, güey, primero estás queriendo conocer el mundo, pero ni siquiera te conoces a ti mismo, o sea, la transmutación de la pregunta supuestamente de Sócrates, de decir, primero conócete a ti mismo, cuando en realidad dicen, no, güey, no te estás conociendo a ti mismo, estás conociendo el mundo y a través de conocer a ti mismo, ¿no? Que después puedas conocer al mundo. Entonces, ahí está ahí está el asunto que en este caso critica Nietzsche, ¿no? Ok, pues sí, yo concuerdo con también lo que dice aquí Omega o Charlie. El eurocentrismo también sucedió. Y pues creo que a lo poco que yo conozco, Nietzsche estaba un poco molesto también con las tradiciones. Me lo imagino un poco molesto con las tradiciones, porque pues sí, no hay Jesús sin Platón. No, yo no me imagino la religión cristiana sin el platonismo, porque Platón creo que es de los primeros que empieza a pensar en el alma, de alguna manera, si el alma estaba aquí, o porque a Sócrates le preguntan, ¿crees que gran problema de Sócrates también fue que este compa no creía en los dioses?
dudaba de la existencia de los dioses, y en su muerte le preguntan, ¿crees que tu alma va a trascender o vas a llegar a un alma? Y dice, pues no tengo idea siquiera si el alma existe. Ya con Nietzsche, pues hay más conocimiento, hay más cosas, y pues era un tipo, creo que si estoy mal me corriges, su filosofía era filosofía martillazos, ¿no? Venía a cambiar varios dogmas, sobre todo eso, porque también el cristianismo, pues bien sabemos, es una, no estoy en contra de la religión, pero es un control social, las religiones que llega a querer sumisar al pensamiento. Y pues persona, los alemanes suelen ser de casta orgullosa, suelen tener sus ideas claras y suelen luchar por ellas, por lo menos por historia, ¿no? Creo que esa es mi perspectiva sobre la pregunta. Sí, de hecho, o sea, pues prácticamente, o sea, Nietzsche llega posterior a la Reforma, ¿no? O sea, eh, toda esta condición de noción protestante, o sea, ya venía permeando muy intensamente y principalmente, o sea, estamos hablando de, de estas nociones alemanes posteriores al idealismo como tal y al periodo de los ilustrados, ¿no? O sea, donde prácticamente se le dio con todo a estos elementos, o sea, que nuevamente, o sea, eh, para Nietzsche no era tanto la condición del alma, eh, sino más bien, o sea, ¿por qué? Porque el alma es parte de la voluntad, ¿no? O sea, te digo, va más en consideración de los aspectos morales, de lo que está bien, o más bien de lo que es correcto y de lo que es incorrecto, ¿no? O sea, para Nietzsche lo correcto era, o sea, sé tú mismo y que no se te pueda negar nada, o sea, el disfrute, el goce, o sea, todas estas nociones, pues de hecho, o sea, Nietzsche vivió una vida bastante, bastante libertina en muchos aspectos, ¿no? Entonces, o sea, era esta gran parte de la revolución de su tiempo. Entonces, pues sí chocaba mucho, o sea, con ciertas ideas que en este caso, o sea, todavía estaban arraigadas de cierta forma, de forma cultural en el inmenso de la población. Eh, entonces, son todos estos elementos que Nietzsche hace referencia a decir, ¿no? O sea, permíteme, o sea, las condiciones morales no tienen que ver más allá, o sea, de una condición de implementar castigo, eh, y más aún, o sea, me estás hablando de que, o sea, el castigo no va a ser aquí, sino más bien ni el castigo ni la recompensa van a ser en este plano terrenal, o sea, eh, me los estás prometiendo para la vida eterna, o sea, imagínate, güey, o sea, no me voy a condenar aquí, sino me voy a condenar allá, o sea, me estás diciendo que voy a valer que eso por lo que estoy haciendo aquí en el plano de la eternidad, o sea, ¿cómo crees que no le voy a tener miedo a vivir una vida eterna de castigos y de esto? Porque pues aquí no hice o no me comporté de la forma adecuada, ¿no? O sea, pues el castigo está aquí y pues no hay como tal una trascendencia, entonces, pues el que me hables de una vida eterna y todo esto, o sea, yo voy a vivir mi vida como se me antoje y voy a hacer lo que me plazca. ¿Por qué? Porque pues al final del día, el día que yo muera, pues prácticamente, o sea, con lo que me va a quedar es con lo que hice aquí. O sea, no estoy seguro de que realmente vaya a existir ese otro plano existencial que tú me estás mencionando. O sea, pues, yo quiero hacer lo que yo quiera sin que en este caso, o sea, y en el caso, digamos, de que existiera un plano de la eternidad, o sea, no creo que existiera como tal ni castigo ni beneficio por lo que hice aquí, ¿no? O sea, más bien nada más sería la liberación de mi cuerpo, la liberación de mi alma de este cuerpo terrenal, ¿no? Entonces son todos esos elementos, ¿no? O sea, que Nietzsche propone, o sea, como te lo menciono, o sea, también o sea, la frase de Dios ha muerto, o sea, en primera instancia nace en un texto de Hegel, que en este caso, o sea, dice, Dios forzosamente tiene que morir, o sea, Dios comunidad, para dar plano a la multiplicidad de
de elementos, que en este caso, o sea, somos nosotros como conciencias individuales, que en este caso, o sea, nuevamente se van a reconfigurar como tal. O sea, también tenemos que recuperar un poquito, o sea, Hegel y el idealismo alemán está de cierta forma plagado del concepto de monadología de Leibniz, ¿no? O sea, de cierta forma también poco se habla, digamos, de este autor, pero que realmente, o sea, tuvo condiciones importantes para reconfigurar el pensamiento, que en este caso, o sea, venía de cierta forma evolucionando hasta llegar a Kant, y que posteriormente, o sea, tomaría forma en Fichte y en Schelling, y que posteriormente pasaría a Hegel, y que en este caso, o sea, se configuraría como tal en la dialéctica trascendental de Hegel, o sea, que habla de estos enfrentamientos de contrarios, donde prácticamente, o sea, si no bien comprendemos el elemento absoluto, pues sí lo que comprendemos es la configuración, que en este caso es el conflicto entre dos elementos, que en este caso, o sea, nos permitan comprender de cierta forma lineal, lo que en este caso, o sea, la idea como tal, en forma absoluta, no podemos comprender por nuestra condición finita. Sí, y también, bueno, yo entiendo a Dios en lo que habla Nietzsche como una serie de valores. Pues el Dios cristiano, los valores cristianos, los valores de esa época han muerto porque también tenemos que saber que en esa época se vendía el cielo no era para todos, tenías que comprar el cielo, tenías que donarle a la iglesia terrenos o tenías que darle dinero, porque no bastaba que te comportaras bien, tenías que dar dinero y darle tu tierra a la iglesia para comprar un pedazo de tierra que literalmente, bueno, no, está mal dicho, literal, que vendían un contrato donde tú eras dueño de una parte del cielo. Entonces creo que sí, pues por ahí va este tema de Nietzsche contra eso, que yo estoy de acuerdo, la verdad, yo como soy bautizado y estoy de acuerdo con muchas de esas cosas, muchas reformas que tienen que suceder para que se dé pues, nuevos valores, nuevas ideas, revoluciones dentro de todo lo que crees. Repito, morir, que mueran tus ideales para que generar nuevos. Eh, a ver, una pregunta. Me suena mucho la idea de los contrastes de Heráclito, o me equivoco. A mí me rebasa esa pregunta, no estoy muy metido con Heráclito. ¿Tú conoces eso que pregunta, Ramón? Sí, pero más bien bueno, es que de hecho, o sea, es la configuración del pensamiento griego clásico, ¿no? O sea, Parménides habla del ser como tal, o sea, como una condición esencial, eh, y Heráclito en este caso, o sea, es la condición de cambio, ¿no? O sea, lo único que no cambia es que las cosas cambian, ¿no? En Kant y en el idealismo, en este caso, o sea, se configuran ambas ideas, ¿no? O sea, existe una parte forzosamente esencial, o sea, que permanece, o sea, tiene que haber algo que permanece, y eso que permanece, o sea, ya el propio Heráclito lo mencionó, ¿no? O sea, el cambio es lo que permanece, pero aquí choca esta idea, o sea, si lo pensamos de forma lógica, o sea, choca por completo, o sea, como que lo que permanece es el cambio. O sea, no tiene lógica, o no te genera esa condición lógica, o sea, pero pues ya Kant lo resuelve, digamos, de cierta forma, y lo deja, digamos, para la posteridad, este efecto de decir, o sea, pues sí, eso que permanece, pues no lo puedes conocer como tal, y lo que vas a conocer, o sea, es el cambio, o sea, cómo van sucediendo los fenómenos, ¿no? O sea, por eso se habla de fenomenología, o sea, lo que conocemos es el trayecto del punto A al punto B, pero la línea que está entre el punto A y el punto B nunca la vas a ver. ¿Por qué? Porque pues, es algo que está fuera por completo de tus capacidades y de tus posibilidades. En cambio, es la única cosa inmutable de Schopenhauer. O sea, prácticamente, o sea, todas estas ideas
permanecen y se van manejando de distintas formas, pero ahí están, o sea, están prácticamente metidas en todo el desarrollo de la filosofía. O sea, Parménides fue la primera cara, Heráclito puso la segunda, y prácticamente a partir de ahí hubo, digamos, ciertas navegaciones entre una y otra, o sea, el racionalismo, el empirismo, o sea, iban de un lado a otro, hasta que en este caso, o sea, llegaron los idealistas y las configuraron en una sola visión, que en este caso, o sea, permitió que se comprendiera este asunto de una forma más global. O sea, ya posteriormente, o sea, sí ha habido ciertas modificaciones, pero que en este caso continúan ahí. O sea, no nos hemos liberado por completo del idealismo trascendental de Kant. O sea, podemos hablar de que se ha configurado la filosofía en ciertos otros aspectos, pero realmente, o sea, primordialmente toda esta forma de comprender el mundo, ya desde el idealismo de Kant, permanece, y de hecho, o sea, mucha de la ciencia hoy en día se trabaja de esta forma. O sea, ¿por qué? Porque en base a este idealismo se desarrolló la epistemología, se desarrolló como tal la ontología, se desarrollaron la nueva forma de comprender la ética de cierta forma, y también el cierto aspecto, las condiciones hasta estéticas, ¿no? Entonces, en base a esto, o sea, hay muchos elementos que no podemos saltarnos históricamente, o sea, que están presentes, y que en este caso, o sea, vienen, o sea, te digo, desde hace ya más de 2000 años. O sea, como dicen, como se ha hablado, la filosofía no ha cambiado mucho sus paradigmas ni sus problemáticas. ¿Pero por qué? Porque, o sea, son condiciones tan complejas, o sea, que nos siguen asombrando desde hace tanto tiempo, y que no tenemos certezas absolutas de ninguna de estas problemáticas. Sí, y bueno, ¿debiese haber una certeza absoluta o debiésemos de tener nuevas preguntas? Pues para la filosofía no es conveniente que haya certezas. Entonces, No, pero realmente es lo complicado, ¿no? O sea, el hecho, o sea, de hablar de una certeza, o sea, tendríamos que figurarnos a nosotros como los seres absolutos, ¿no? O sea, te digo, seres inmortales, trascendentes, inmanentes, completos, que no configuran una, o más bien que se configuran a ellos mismos como los jueces divinos, ¿no? Entonces, pues prácticamente ahí estaría la problemática primordial, ¿no? O sea, ¿qué realmente nos da a nosotros esta noción de decir somos los únicos capaces de juzgar lo que es verdadero y lo que es falso? O sea, pues igual podemos hablar de, de hechos como tal, o incluso ya el propio Nietzsche lo dice, ¿no? O sea, no existen hechos, existen interpretaciones. O sea, o sea, yo puedo decir llovió, pero pues otra persona va a decir no llovió. O sea, pero el piso está mojado. Pues sí, pero pues a lo mejor alguien regó. sí, sí, Entonces, sí. ¿cuál es la verdad, no? O sea, si ninguno de los dos estuvimos en ese momento, pues realmente, ¿cómo le vamos a, cómo vamos a negar, o cómo vamos a afirmar cuál es el hecho? O sea, mi interpretación es que llovió, la tuya es que alguien regó. Si ninguno de los dos lo vimos, o sea, pues el hecho no está ahí. Históricamente ese es el problema, ¿no? O sea, igual, ¿cómo vamos y le preguntamos a Nietzsche qué es lo que quiso decir, no sé, en el aforismo 37 del Anticristo? No sé, o sea, cosas así. Sí. O sea, es la inmensa problemática también histórica, ¿no? O sea, ¿cómo vamos con Platón y le preguntamos también, o sea, qué quiso decir la República? ¿No? O sea, las condiciones son complicadas, y por eso, o sea, ¿qué es lo que más tenemos? O sea,
al final del día también la otra problemática y que se accede mucho con la dinámica de la dialéctica de Hegel, o sea, yo ahorita, o sea, me estoy presentando aquí y estoy dando ciertos aspectos, pero realmente, o sea, ¿qué tanto de lo que yo estoy diciendo la otra persona está comprendiendo y qué está interpretando dentro de su configuración histórica, intelectual, social, cultural? Eh, ¿Cómo se interpreta eso? O sea, todo lo que yo Sí, estoy sí, diciendo, o sea, ¿cómo lo interpreta el otro? O sea, a lo mejor si yo digo 2 más 2 es 4, o sea, pues sí, todos vamos a estar de acuerdo, 2 más 2 es 4, pero bajo otras nociones y otros aspectos y otras nociones de conceptos, o sea, cada quien tiene una propia consideración y una propia interpretación acerca de lo que se está, de lo que se está hablando, ¿no? O sea, la muerte, la vida, o sea, todos estos aspectos, o sea, suman una serie de elementos que vuelven bastante complejas las cosas, ¿no? sí, sí, mencionas eso. De hecho, en el psicoanálisis hay una frase no, me parece es de Lacan, que habla sobre eso. No es lo mismo lo que yo te digo a lo que tú entiendes. Y que sí, pues las palabras cambian realidades de alguna manera. Por eso es que estamos tan apegados a los líderes políticos, ¿no? Por este tema, desde mi perspectiva, cómo nos gusta que alguien nos diga qué es verdad y qué es el hecho y no dudar sobre lo que dices que por qué no echamos hacia adentro, por qué no metemos mente hacia adentro para ver hacia afuera. A como lo estoy comprendiendo de esta manera. A ver, el lenguaje con la filosofía, los conceptos. Pues sí, pues yo concuerdo contigo, Ramón, porque no creo que es difícil el que todos lleguemos a una misma academia, a un mismo empirismo. Ahorita mencionaba Manuel sobre Descartes, de los sentidos, la razón. Mm, Inclusive, pues tengo compañeros con los que sigo hablando que estuvimos en el mismo salón, con los mismos maestros, con las mismas personas, y de un lugar a otro, él entiende totalmente diferente lo que yo entendía del maestro. Entonces creo que eso es parte de la vida. Eh, No sé si tenemos que comprender la vida. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Tenemos que comprender la vida de alguna manera o solo tiene que ser un proceso que está pasando y tratar de experimentar? Pues de hecho, o sea, como tal, como lo he venido mencionando, es complicado hablar sobre una incomprensión, o sea, de una condición que, que está más allá de nosotros mismos, o sea, para comprender la vida, o sea, tendríamos que comprender desde el elemento más mínimo, o sea, desde el microorganismo más pequeño hasta el elemento más inmenso, o sea, incluso suponer que nuestra condición orgánica como tal es la única forma en la cual se puede conocer la vida, o sea, digo, suponemos que a lo mejor o creemos o quisiéramos creer o nos conviene de cierta forma creer que las piedras o que ciertos elementos inanimados pues no tienen vida, o sea, pero sí lo que hemos venido reconfigurando, o sea, son ciertos elementos que nos ayudan a nosotros a comprender de cierta forma cómo nos manejamos nosotros, o sea, la propia tecnología, lo que hablamos hace un momento con las inteligencias artificiales, es otro punto que hasta hace poco los filósofos se atrevían a tocar. Hay un filósofo que realmente es bastante contemporáneo, se llama Baudrillard. En este caso, o sea, él menciona o sea, existe un intercambio imposible, o sea, como te lo mencionaba, o sea, si nos encontramos con otra especie inteligente, en este caso eh, en el espacio exterior, pues prácticamente, o sea, nuestros conocimientos sería imposible intercambiarlos con ellos. ¿Por qué? Porque, o sea, su epistemología, o sea, la forma en que ellos conocen el mundo, a lo mejor su configuración de los sentidos, o sea, a lo mejor ellos
no necesitan el oído, o a lo mejor ellos no necesitan la vista para comprender el mundo, o tienen otro tipo de configuración que les permita comprender la realidad. O sea, pues no vamos a poder ni siquiera comunicarnos. O sea, pero lo que sí hemos hecho es generar herramientas para comunicarnos con nosotros mismos, ¿no? O sea, eh, la, las, la computadora, el internet, todos estos elementos, o sea, nos ayudan a comprendernos a nosotros mismos y nos dan esta visión de sentirnos como tal, como seres divinos, o sea, capaces de sacar todo lo que está aquí adentro e introducirlo en un sistema capaz de alimentarse a sí mismo y que en este caso, o sea, nos empieza a brindar respuestas sobre nosotros mismos, ¿no? O sea, literal, ya de cierta manera nos hemos configurado en dioses. ¿Por qué? Porque ya estamos configurando nuestra propia inteligencia en otros elementos, ¿no? O sea, somos nosotros mismos, pero en un sistema aparte. O sea, no somos nosotros, sino es un sistema mecánico que en este caso, o sea, está saliendo de nosotros para comprendernos a nosotros mismos, o sea, para recuperarnos y que en este caso, o sea, nos ayude de cierta forma a entender algunos aspectos, pero en realidad, o sea, ya estamos hablando de que en este caso, o sea, existe ese otro elemento mecánico que nosotros mismos estamos produciendo y que en este caso, o sea, nos da esta noción de pues como tal, o sea, ser un dios. ¿Por qué? Porque ya me trascendí, o sea, me saqué de esa parte interior hacia un sistema exterior que me permite en este caso, o sea, reprogramarme y reconfigurarme e incluso perfeccionarme. O sea, lo que creemos es que en este caso, o sea, las computadoras, es todo este conocimiento humano perfeccionado, ¿no? O sea, pues no es que esté perfeccionado, sino que realmente, o sea, son bases de datos inmensas que en este caso, o sea, tienen acceso a muchas más condiciones que nos permitan, ¿no? O sea, hablamos y ahorita, pues prácticamente todo el mundo conocemos los dispositivos inteligentes, ¿no? O sea, y pues no es que sean como tal inteligentes, ¿no? O sea, sino que nosotros los estamos nutriendo con nuestra propia inteligencia. O sea, el dispositivo responde con lo que tú lo estás nutriendo, ¿no? O sea, el dispositivo no va a hacer nada que tú no le indiques. O sea, necesariamente necesita de ti, o sea, para recargarse, para cualquier otra condición, pero, o sea, ya te venden la idea de que es un dispositivo inteligente, o sea, que está incluso a lo mejor hasta por encima de ti. O sea, y te están haciendo tan dependiente del dispositivo, o sea, que pues prácticamente, o sea, cada vez nos volvemos más holgazanes, más, no sé, o sea, han pasado tantas cosas y en tan poco tiempo que realmente, o sea, no sabemos qué va a pasar de aquí a 10 años, 15 años. O sea, las condiciones avanzan tan rápidamente que realmente el futuro ahora sí ya, o sea, si hace 50 o 60 años ya era un futuro incierto, pues prácticamente ahora estamos hablando de 5 a 10 años que realmente, o sea, no sabemos en qué va a parar. O sea, nos vamos a transformar por completo en máquinas. Realmente vamos a perder por completo identidad. Eh, ¿Qué? ¿Qué es lo que sí? Sí, sí, pues ahorita que mencionas este tema, me gustaría hacer una referencia de Superman. Menciona aquí Omega el hecho de que somos autodestructivos. Hay un villano en Superman que se llama Brainiac, que es una supercomputadora de Krypton, que la hicieron para absorber conocimiento de todas las galaxias, de todos los planetas. Pero una vez que absorbía el conocimiento de un planeta o de una civilización, la encapsulaba en una de esas bolitas que vemos de Navidad, que le mueves y sale el Santa Claus con nieve. Las encapsulaba de una manera, las destruía porque decía, ya sé todo de ti y no quiero que generes nuevo conocimiento porque eso va a entorpecer mi misión. O sea, tengo que saber todo lo que sabes al momento y destruirte para que ya no generes nuevo conocimiento. Que la misión es que de ahí se termine. O sea, ya quiero saber todo. Y de alguna manera, pues veo lo que dice Charlie, ¿no? Somos caos, somos caos, los humanos somos mucho caos dentro de un orden en el caos.
y sí buscamos destruirnos, y sí ya trascendimos este tema, si está bien dicho la palabra de, pues, de la carne y hueso, porque inclusive esta semana no he leído bien la noticia, pero esta semana salió una noticia de, creo que se llama Chat IPG, una cosa así, de una inteligencia artificial que ya está respondiendo preguntas filosóficas a su manera. Y es, ok, una máquina responde preguntas filosóficas, puede filosofar. Resulta complicado, ¿no? O sea, porque como te digo, o sea, al final del día, o sea, eh, la filosofía como tal procede de una forma bastante particular, ¿no? O sea, quizá, o sea, y nuevamente, o sea, está respondiendo, sí, pero ella misma podría, o sea, la pregunta principal es, ¿en dónde radica la filosofía? ¿En la respuesta o en la pregunta? Y pues principalmente, o sea, la filosofía se ha basado, o sea, principalmente en la pregunta, ¿no? O sea, en problematizar la realidad. O sea, como dice Charlie aquí, dice, o sea, la diferencia es que la máquina no duda, el humano sí. Sí, o sea, en este punto de el freno del ser humano está ahí, o sea, conocemos la realidad, la interpretamos de una forma, pero luego decimos, ¿pero es verdad? Pero es la única forma posible. O sea, la filosofía va de esas, ¿no? O sea, en este freno que o sea, vamos a cierta velocidad y luego llega la filosofía y te dice, pero, o sea, la filosofía es como este parón que hace, si no toda la humanidad, o sea, un grupo de personas o una persona, eh, este parón que hace y que en este caso, o sea, te invita a revisar cierta otra noción que a lo mejor no se había pensado hasta cierto momento y que en base a esto, o sea, como te digo, o sea, pues sí la máquina puede estar respondiendo, o sea, pero se está respondiendo en base a que está nutrida, en base a una base de datos, que en este caso está precargada ya en la nube o en ciertos elementos, o sea, digamos, ahorita la ventaja es esto, ¿no? O sea, estas condiciones digitales que permiten contraer grandes cantidades de información en las nubes o en estos apartados digitales que cualquier computadora puede tener acceso, o sea, mediante la red inalámbrica del Internet y que en este caso, o sea, le permitan de cierta forma, en base a cómo está configurada la pregunta, responder de cierta manera que aparentemente tenga cierta intelectualidad o cierta reflexión, pero realmente no es que la computadora esté reflexionando, sino simplemente está respondiendo a los elementos que se le precargaron. ¿Para qué? O sea, para poder simular cierta actividad. O sea, por ejemplo, eh, con toda esta manía de TikTok de la inteligencia artificial, o sea, al final del día, o sea, lo que está haciendo nada más es responder a las imágenes que está recibiendo, ¿no? O sea, y no es que reprograme las imágenes, ¿no? O sea, sobre las mismas imágenes, encima colores, encima ciertos elementos, y ya creemos que está reflexionando, que está haciendo algo diferente, ¿no? O sea, es la misma imagen, nada más le encimó eh, un montón de cosas. Es como decir, yo sé preparar un sándwich, cuando en realidad lo único que hago es tomo un pan, le pongo crema y le pongo jamón. Pues no, o sea, eso no es como tal que yo esté preparando un sándwich, ¿no? O sea, solo estoy reproduciendo, en este caso, la actividad que he visto, que es cómo se prepara un sándwich, pero en realidad, o sea, nada más estoy encimándole cosas a otras cosas que en este caso es lo que pasa con las inteligencias artificiales, ¿no? O sea, responden a ciertos elementos, pero realmente, o sea, por su cuenta no están generando eh, ciertos elementos. O sea, a lo mejor lo supondríamos si esta inteligencia artificial un día empieza a dibujar,
sin no tener una imagen de fondo, ¿no? O sea, sin tener, empieza a lanzar elementos de todo lo que ya en este caso, se generó dentro de su base de datos, que envíen dibujos a diestra y siniestra, pero sin nuevamente se le carguen imágenes. En este caso, o sea, no, o sea, nada más está respondiendo a lo que se le está solicitando. Y ahorita sobre lo que estás hablando, me parece interesante traer esto al tema. El humano no se está tratando, no está, o más bien, a lo mejor ni somos conscientes. Nos estamos acercando a la IA, a la inteligencia, con todo este tema de los plagios. Mencionas esto de que TikTok solo sobrepone imágenes. Bueno, acaba de pasar, está pasando con una canción, La Gatita, o está saliendo el tema de Shakira, que es un plagio, o cierta persona que plagió en la UNAM. El ser humano está llegando a un tema de pérdida de creatividad. Estamos llegando a este tema que nos estamos asemejando tanto a la tecnología, porque la tecnología hace tantas cosas por nosotros, lo mismo pero diferente de alguna manera, ¿no? Es lo mismo pero con diferente portada. ¿Crees que estamos en una época a lo mejor la palabra es muy fuerte, pero de cierto oscurantismo en cuanto a crear pues nuevas cosas? Es que nuevamente eh, vamos a los periodos cíclicos, ¿no? O sea, la, la ilustración no hizo nada más que nuevamente volver a traer a los griegos, ¿no? O sea, los periodos históricos se repiten, ¿no? O sea, hay un libro de Martin Buber que es El hombre, en este caso, o sea, habla que la humanidad llega a cierto punto, o sea, llega hasta cierto límite, o sea, vamos como en una montaña rusa, ¿no? O sea, estamos en el fondo, vamos subiendo, subiendo, subiendo poco a poco, llegamos a una parte en lo más alto, o sea, lo que fue en su momento Grecia, Roma, las civilizaciones más importantes, incluso, o sea, hablándolo a lo mejor en el sentido también mesoamericano, o sea, no sé, los mexicas, los olmecas, todas estas civilizaciones de grandes conocimientos, y llega nuevamente, o sea, este periodo donde, pues, hacia dónde nos dirigimos ahora, ¿no? O sea, ¿qué más vamos a hacer? O sea, ¿qué más nos queda? O sea, ya estamos en el límite de nuestras capacidades ahora, pues, ¿qué queda? O sea, más que hundirte hacia abajo y nuevamente volver a retomar, o sea, volver a reencontrar ese camino, o sea, donde el hombre, o sea, forzosamente, necesariamente tiene que pasar por estos procesos en los cuales perdió por completo el rumbo y nuevamente tiene que reconfigurarse a sí mismo o buscar estas nociones de perfección, o sea, pasa en el arte, o sea, el arte ahorita también de forma estética no hay como tal una noción que te diga, o sea, forzosamente tienes que tener esta técnica y esto para decir, o sea, esto es arte, ¿no? O sea, ahorita ya por esta noción de decir, tengo que respetar o tengo que tener esta noción de ser abierto para con cualquier otra postura, sea cual sea, o sea, lo hablamos con los sismos, o sea, las de muchas condiciones donde o sea, me pasa a mí con los memes, ¿no? O sea, en la página muchos de los memes a veces pueden pasar por esta condición de decir, es que tu humor es muy ácido, es muy negro, o esto o el otro. O sea, ya cuando el propio humor o el sarcasmo se quiere regular a ese nivel, o sea, Sí. esta condición de raciocinio, o sea, es decir, me quieres controlar prácticamente todo el aspecto de mi vida, o sea, pues déjame ser libre un ratito, ¿no? O sea, no es porque quiera dañar a nadie, ¿no? O sea, soy yo expresándome de cualquier cosa, ¿no? O sea, eh, y realmente, o sea, en muchas otras condiciones se pierde más o hay más condiciones morales, pero realmente, o sea, el problema va en base a eso, ¿no? O sea, la moralidad nos cuesta tanto deshacernos de ella que pues prácticamente
básicamente es lo que condiciona estos paros y estos frenos. O sea, bien, si no queremos, o sea, podemos decir qué beneficio tiene ir al espacio. O sea, si en el mundo hay millones de pobres, pues deja a Elon Musk gastarse sus millones y millones de dólares en lanzar una pinche navecita al espacio, no hay pedo. O sea, pero me Claro, estoy preocupando por los pobres que existen aquí. Deja a este cabrón que gaste todo lo que quiera en mandarse una visita al espacio. O sea, al final del día, pues sí, te está quitando lo que tú dices que es tu calidad de vida. Entonces, pues sí, pero te digo, o sea, nuevamente es esta condición de moralidad donde realmente, o sea, genera un freno y proviene después de esta noción de moralidad. O sea, pasa mucho ahorita con el feminismo y todas estas nociones que están pasando, o sea, de izquierdas, de derechas, movimientos políticos que están surgiendo, donde realmente, o sea, cualquier opinión que tú des sobre estos temas, si estás a favor o aparentemente de cierta forma a favor de algo, estás en contra de lo otro por completo, cuando en realidad, o sea, ni con lo uno ni con lo otro, pero ya te pusieron esta etiqueta y pues ya te va a tocar, o sea, y te va a tocar comértela en contra del otro, ¿no? O sea, y ahí es donde viene la problemática, ¿no? sí, sí, pues el pensamiento se hizo marketing. Hemos hecho de de la razón, la hemos hecho un producto. Lo hemos querido vender y hemos querido que estás de acuerdo, estás en contra y de repente las personas ya no quieren entender que de repente esas cosas a ti te van y te vienen o simplemente la entiendes, pero no vas a entrar a ese juego. Sí sucede y sucede mucho que, oye, pues termínate tu comida porque hay gente que no tiene para comer. Entiendo esa parte, pues es una falacia, porque no, tú no vas a hacer nada si te la comes, si te comes la comida toda o la tiras. Digo, lo más sano sería que pues no seas alguien que desperdicie, ¿no? No entres en este tema del consumismo total. Pero muchas veces sí somos violentos con con las ideas. En la mañana me preguntaban sobre si era marxista o este tema, porque creo que se tiene entendido que la gente que empieza como a filosofar de repente tiene que ser comunista o tiene que ser de izquierda y no, yo no concuerdo con ideologías, no me parece que las ideologías sean buenas consejeras, me parece que al contrario esclavizan, creo que concuerdo contigo con este tema de que tienes que ser libre y quitarte la moral, porque la moral se confunde con la ética y la ética es diferente a la moral. La moral hizo las cruzadas, la moral en el Islam mata niñas mujeres que se visten o que van a la escuela, ni siquiera voy a hablar de vestimenta, que van a la escuela, los terminan apedrando por la moral, porque existe una policía de la moral que me recuerda mucho a 1984 y Mundo Feliz y todo este tema, todas esas instituciones que pasan por buenas y terminan siendo todo lo contrario de lo que son. Mm, Me gustaría irle dando un cierre y abrirte la invitación en otra ocasión. La verdad es que te voy a ser sincero, tengo que estudiar más porque todavía me sobrepasa el tema de muchas cosas que tú hablas, pero para eso es. Y gracias por asistir, porque impartes conocimiento. Y espero que la gente que esté aquí pues lo valore y que deje el juicio lo mencionaba en la mañana en mis historias, las personas que estamos aquí es un hobby, para mí por lo menos es un hobby, esto es una manera, como lo mencionabas tú con los memes, es una manera de sacar mi pensamiento abstracto y llevarlo a otro lado, porque pues el día a día a veces es aburrido, ¿no? Es muy pasajero, muy igual. Y no somos personas del imaginario colectivo de nadie aquí, somos dos personas, él en donde está, yo en donde estoy, y no estamos para recibir ningún tipo de odio, ningún tipo de ofensas. Si acaso crítica sí es bien recibir la crítica, crítica constructiva, crítica que vaya con el mensaje y no con el mensajero. Mm, los invito a charlar, están invitados, los invito a que se pongan a dudar, que de esto se trató la plática, que es la trascendencia, pues
ponte a dudar. Me gusta mucho René Descartes sobre dudar y dudar y dudar, que es inherente a nosotros dudar. Mm, Pues me gustaría, si quieres dar algún tipo de cierre, si alguien tiene algunas preguntas, veo que somos pocas personas, pero aquí están. Si quieren hacer alguna pregunta antes de irnos, que aprovechar que Ramón está aquí, porque sí es una persona que sabe mucho, recomendada por Alejandro. Y de nuevo, pues te agradezco. Si alguien tiene alguna pregunta, me gustaría dar un espacio y si no, permitirle a Ramón que haga algún cierre. Eh, Pues gracias, Emanuel, gracias, Omega, por estar aquí. Son los que más estuvieron participando. Gracias, espero les haya gustado. Y sí, pues son espacios para conocer que no simplemente se limiten a un baile en TikTok o a enseñar algo o a, no sé, algo más allá que lo que ahorita se utiliza en TikTok. Adelante, Omega. Aunque me gusta seguir. De hecho, o sea, lo he mencionado en la página. Para mí, o sea, tengo, tengo una problemática con tres autores, ¿no? O sea, uno de ellos es Aristóteles, el segundo es Descartes y el tercero es Hegel, ¿no? Eh, la problemática de los tres, o por qué tengo esta problemática, es lo complicado, o sea, y creo que a lo mejor vas a coincidir conmigo, Charlie. Los tres configuran el pensamiento completo de sus épocas, ¿no? O sea, tanto Aristóteles en Grecia, Descartes en, en lo que viene siendo ya, digamos, la filosofía moderna, y Hegel en el idealismo alemán. Entonces, digamos, por eso es lo que me acompleja de esos tres autores. Y pues, digamos, ¿por qué me quedo con Hegel? Porque pues es el culmen de, como tal, el ámbito filosófico clásico, ¿no? O sea, los inmensos problemas de la filosofía y de la humanidad, de cierta forma histórica, no, si no terminan con él, pues prácticamente, o sea, él hace la última gran, o el último gran recopilatorio de todos los autores, ¿no? O sea, viéndolo de cierto elemento, o sea, Hegel, por condiciones históricas, le tocó estar ahí, tomó lo que tuvo y lo supo aprovechar de forma muy audaz e inteligente, ¿no? O sea, no por nada está o estuvo en el lugar en el que estuvo, ¿no? O sea, fue uno de los profesores más importantes de su época. En este caso, o sea, como te digo, compiló todos los conocimientos previos a él, o sea, Kant, Fichte, Schelling, ¿no? Y todo lo previo, incluso, o sea, con Descartes, aunque, aunque no sea agradable, o sea, de cierta forma, Hegel sí tuvo cierto respeto, ciertas consideraciones ante el odio, que en este caso aprensivamente le tuvo Schopenhauer, y en su momento, o sea, como te lo he dicho, no tengo ningún problema con Schopenhauer. De hecho, también me parece otro de los autores más brillantes de la época. O sea, si bien no lo domino por completo, también me gusta leerlo y me he introducido de cierta forma a su obra. Y pues sí, o sea, principalmente es por eso, o sea, por lo que en este caso, o sea, me voy más con Hegel, pero no es tanto por Hegel, sino pues porque prácticamente, o sea, él fue el que tuvo la suerte, digamos, de nacer en ese tiempo y de compilar todo el conocimiento previo
que en este caso ya se había consolidado ya de cierta forma, ¿no? O sea, y lo configuró de cierta forma esquemática, que en este caso, o sea, sí puede ser difícil, o sea, pero ya nada más considerando ciertos aspectos lógicos, pues prácticamente es bastante sencillo, ¿no? O sea, no es más que hablar de, como te digo, de Parménides y de Heráclito a la vez. Entonces no resulta tan complicado, nada más es un, o por lo que resulta tan complicado a veces es porque a lo mejor no se revisa por completo las condiciones históricas de la filosofía. Y ya nada más para cerrar, y claro, con mucho gusto estaríamos nuevamente volviendo a participar, como te lo dije al inicio, ¿no? O sea, el presuponer un concepto de forma sencilla resulta complicado, ¿no? O sea, porque tenemos que considerar todos y cada uno de los aspectos. O sea, el concepto es es una noción absoluta que se tiene que comprender de forma, eh, si no total, pues sí en una forma lo más completa posible, ¿no? O sea, pensarlo como una estrella, ¿no? De muchas aristas, que en este caso, o sea, tenemos que ir revisando una por una, o sea, cada uno de los puntos, y que en este caso, o sea, todos y cada uno de esos puntos nos van llevando a cierto elemento de comprensión más completa, ¿no? O sea, como tal, ya lo decía el propio Saussure, ¿no? O sea, cuando vemos una moneda, únicamente vemos la parte de enfrente, pero no somos capaces de ver al mismo tiempo el frente y la parte de atrás, ¿no? O sea, resulta complicado el poder comprender las dos caras al mismo tiempo, ¿no? O sea, no, no, no existe quien lo pueda hacer de esta forma, o sea, forzosamente ahí están, sabemos que es una cara por enfrente y otra por atrás, pero normalmente vemos una sola de las caras en un momento y posteriormente podemos voltear a ver la otra, ¿no? Son todos estos aspectos que realmente muchas veces se pasan de largo y que realmente resulta forzoso de analizar, poner sobre la mesa, y como tú mismo lo dijiste, ¿no? O sea, no vinimos a ser perfeccionistas ni a dictaminar la forma en que se vea la realidad de los demás. En este caso, o sea, es solo un apartado de opinión y que en este caso, o sea, los demás también nos puedan acompañar, nos den sus visiones, nos den sus aportaciones, que es lo más importante, ¿no? O sea, el conocimiento se construye, ¿no? O sea, no existe ninguna otra forma, o sea, el conocimiento no es que yo sepa algo, ¿no? O sea, yo me he construido en base a qué, a que otras personas ya trabajaron, ya se fastidiaron la cabeza, se quemaron las pestañas con muchos estudios y pues prácticamente, o sea, gracias a eso, o sea, me he construido como tal el día de hoy. Sí, claro, y gracias, gracias, vinimos a aprender sí, en eso concuerdo. Sí, pues sí, somos un proceso de adaptación y conocimiento. Pues quiero cerrar, quiero agradecer. La siguiente, ahí por ahí mencionaba Manuel que le gustaría un debate entre lo de Rousseau y Maquiavelo sobre el ser humano, si es bueno o es malo. Estaría interesante, no sé si te gustaría, podemos verlo a lo mejor, bueno, lo platicamos en privado a ver qué fechas, pues estaría interesante, sí es un tema bastante agradable. Pues les mando saludos a todos los que están por aquí, que después lo van a ver, espero lo vean en Spotify o lo vean en YouTube. Decirles que esto fue grabado en vivo y que si parecemos esquizofrénicos respondiendo cosas que no están en la pantalla es porque a lo mejor no se ve, no se va a ver definitivamente en Spotify las preguntas que se hicieron aquí del público y en YouTube tampoco. Entonces no es que nos salgamos del tema de repente, sino que hay gente conviviendo en este momento que hace preguntas y vamos respondiendo. Esa es la dinámica para que todos podamos aprender un aprendizaje activo. Pues muchas gracias. Gracias, Ramón.
que estés muy bien, gracias por darte el tiempo de venir por acá. Por ahí me gustaría, pues si quieres promocionar, bueno, ya lo dijiste al inicio, pero si quieres de nuevo promocionar tus redes y por ahí los voy a estar subiendo para que vayan hacia allá. Que pues sí, sí me gusta, sigo ahí los memes también, sí me agrada. Es una manera muy didáctica de que la gente pueda aprender cosas nuevas desde el humor, porque creo que el humor dictamina mucha inteligencia y es una manera de simplificar de alguna manera el conocimiento y dárselo a todos, ¿no? Como cuando los pajarillos les dan de comer a sus niños. De alguna manera lo veo así. Sí, mi página en este caso, tanto en Facebook como aquí en Instagram, es El Exilio de los Condenados. Y normalmente la base del proyecto, o sea, son memes. Muy de vez en cuando igual subimos algunos otros directos, ya más en forma y todo esto, pero sí, principalmente es el humor y el sarcasmo. Y para cuando gusten, ahí estamos. Perfecto, pues gracias, buenas noches a todos. Gracias Ramón, que estés muy bien, saludos, un gusto. Igualmente nos vemos.